Hoy vamos a hablar de los amplificadores analógicos, los de toda la vida, los de válvulas, versus amplificadores digitales, amp sims, estos que utilizamos en el ordenador, las IRs, las pantallas microfoneadas y por qué yo sigo utilizando material analógico para todas mis producciones. Al lío. Y bueno, ya estamos aquí, nuevo vídeo, después de un par de semanitas o tres, que creo que subí el último, que por cierto podéis verlo, va sobre el bajo, es muy interesante si lo queréis bichear. Y nada, el motivo de que haya estado 2 o 3 semanas sin subir nada también ha sido porque he estado en Latinoamérica con Evazne. De hecho, esta es la camiseta de la gira. Hemos estado 2 semanitas de gira por Latinoamérica, 4 fechas en México, una en Chile, otra en Brasil y 2 en Colombia. Y la verdad que tengo que decir que he venido encantado, enamorado de Latinoamérica, no solo por sus paisajes, por sus países, por sus costumbres, en los que he disfrutado mucho y me han alegrado mucho la vista, pero realmente vengo enamorado de una cosa principalmente, la gente. La gente es maravillosa. Cuánto tenemos que aprender de estas culturas, del cariño que procesan a los músicos, de la admiración, de todo lo que nos han hecho sentir como auténticas estrellas, nos han hecho eh, sentir súper queridos, hemos firmado, nos hemos sacado fotos con todo el mundo. Es increíble. Es increíble, así que todo mi amor y cariño para la gente de Latinoamérica. Estoy deseando volver a visitar estos países, disfrutar más de sus culturas. Y nada, vamos al lío, que es a lo que hemos venido. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, campanita, para que no te olvides de los vídeos, que te lo vas a perder todo. Bueno, lo primero que quiero decir es que este vídeo es tan solo mi opinión, ¿de acuerdo? Mi opinión basada en todos estos años que llevo trabajando en el estudio y es simplemente mi gusto personal. Cada uno puede tener su propia opinión. De hecho, os animo a que lo dejéis aquí abajo en la casilla de comentarios, vuestras propias experiencias. Y esto no va de atacar a un bando o atacar al otro o buscar esa polémica de qué suena mejor, qué suena peor. A día de hoy, de hecho, los amp sims suenan muy bien. Estamos en 2025, la tecnología avanza muchísimo y hoy en día podemos tener la capacidad de capturar, por ejemplo, con el Kemper y este tipo de sistemas, incluso un rig analógico y perder un 5% del tono, un 10%. Todo suena bien, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a entrar en ese tipo de polémicas. Tampoco va a ser un vídeo en el que voy a demostrar cómo suena lo analógico y cómo suena lo digital. Sigo prefiriendo los amplificadores analógicos cada vez que tengo que hacer una producción de un álbum profesional. ¿Por qué? No quiere decir que los amp sims o los amplificadores digitales no suenan bien. De hecho, suenan perfectamente bien. Puedes hacer una producción totalmente profesional y sonando espectacular simplemente dentro del ordenador, sin salir de ella. Tienes herramientas suficientes para hacer sonar un disco totalmente profesional. Ese no es el problema. El problema está en cómo los usas tú, que estás viendo esto. Y ahí es cuando precisamente tus producciones se vuelven aburridas, previsibles, que puedo escuchar el mismo tono de guitarra en un álbum de black metal que en uno de thrash metal y de una banda de España y una banda de Rusia. Y no me entendáis mal, con esto no quiero decir que suene mal, o sea, todo lo contrario, suenan espectaculares, espectaculares, son impresionantes las producciones de hoy en día. De hecho, son tan impresionantes que es muy fácil poner un amp sims y que suene bien, un sampler de caja, de bombo que suene bien y conseguir un sonido brutal en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo. Este es el problema realmente. Es tan fácil, está tan al alcance de la gente que la gente se vuelve vaga, se vuelve conformista y como suena bien, ¿para qué voy a esforzarme en conseguir algo nuevo o voy a invertir mucho tiempo en microfonear guitarras o en buscar un tono específico si lo tengo a 2 clics en 5 minutos? No voy a perder el tiempo, ¿no? Y alguno que está viendo el vídeo estará pensando, va, este es un viejo cascarrabias que le gusta lo analógico, lo de hace 25 años. No, 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 estás muy equivocado. Utilizo estas herramientas, las utilizo de diferente manera, pero las utilizo. De hecho, voy a contar una cosa. Por ejemplo, yo
En el estudio siempre grabo para producciones, como he dicho antes, utilizo material analógico, pero por ejemplo para directo, yo llevo el Kemper. Yo llevo el Kemper con unos rigs que he hecho aquí en el estudio. ¿Y por qué lo llevo? Por una sencilla razón, por comodidad y por eficiencia, ¿vale? Normalmente tú vas a un concierto y suele haber problemas con los amplificadores, con el loop de efectos, e inducen ruido. Y el Kemper, la verdad que en directo es cómodo, es fácil de llevar. El stage, por ejemplo, conectas una línea a la PA o al amplificador directamente, no hay ruidos, está microfoneado, suena bien, si lo has, evidentemente, si has hecho un rig en condiciones o tienes un rig en condiciones. Y la pérdida de sonido en un directo va a ser de un 5 o un 10% cuando tienes un montón de ruidos, está la gente del público hablando, chillando, sonando todo por una PA. No me voy a preocupar en directo de ese 5 o 10% de pérdida de sonido en un directo. Entonces, ahí sí que prefiero utilizar la comodidad que perder un poco de sonido. Y también, por ejemplo, mi manera de utilizar estos plugins es solo para componer, para estructurar demos, para hacer preproducciones, algún efecto específico, quizás en algún disco que no puedas conseguir analógicamente, puedas hacerlo con un plugin, puedes llegar a hacerlo, pero jamás sustentaría el sonido de una producción en un AmpSims. Es mi manera de ver, porque ahí sí que lo noto, aquí en el estudio sí lo noto. Lo noto perfectamente y la diferencia es brutal. El segundo motivo de por qué no utilizo los AmpSims para ello es la forma en que lo utiliza la gente. Y este es el verdadero problema. Hoy en día no se trata de sonar bien. Quiero decir, hay muchos técnicos y hay mucha gente que nos dedicamos a esto y hay mucha gente que sabe de audio que es capaz de hacer sonar bien su banda o de mandarlo a un ingeniero como nosotros que hagamos que suene bien un disco. Hoy en día sonar bien creo que es una obligación, ¿vale? O sea, es algo que debemos cumplir todos si queremos tener una banda satisfactoria, ¿no? El problema es cuando utilizamos este tipo de plugins de la manera incorrecta. Es decir, abrimos nuestro plugin, cargamos, me da igual, el de Trivium de James Bogren o los Neural DCP, los que sean, el que utilices. Y vas a la ventanita de presets y eliges el ampli de Trivium o el ampli de Metallica, me da igual en la banda. Y te pones a tocar y te pones a grabar y grabas un disco con ese sonido. Y ten en cuenta que tú te llamas Ramón, vives en Toledo y otro que vive en Ciudad de México está usando el mismo preset que tú y va a grabar el disco con el mismo preset que tú. Y luego vas a cargar las baterías de EZ Drummer o de GGD y vas a poner el bombo y luego la caja. Y resulta que tú sacas un disco de black metal y otro saca un disco de heavy metal y otro de metal moderno y todos suenan igual. Y son aburridos. Por mucho que las canciones estén muy bien, son aburridos. Y alguno me dirá, joder, Tris, es que tú tienes un estudio, eres ingeniero de sonido, tienes otra sala para grabar un montón de pantallas, un montón de amplificadores. En casa yo no puedo hacerlo. Tienes manera de utilizar esas herramientas de otra manera. En vez de elegir el preset de Metallica, intenta jugar con el amplificador. Intenta buscar un sonido propio, algo que a ti te convenzca. Por ejemplo, ya vienen cargadas unas IRs en el programa. No las utilices. Utiliza algunas tuyas creadas o compradas de otro lado. Combina IRs para que suene diferente, para intentar crear otro tono. Eso es. No tienes por qué tener una limitación porque no tienes el equipamiento analógico o las salas para grabar. Puedes hacerlo de otra manera. Hoy en día se trata de ser único, no de sonar bien. Sonar bien sonamos muchos bien. Se trata de ser único, de que tu música funcione. Por ejemplo, muchos tonos icónicos de toda la vida, incluso hasta tonos que suenan mal, que suenan a mierda, como pueda ser Burzum o cualquier otro tipo de bandas, por mucho que a mí me gusten, ¿eh? Pero ese sonido tan extraño, tan cavernoso, o del típico death metal old school de Dismember, de Entombed, de otro tipo de bandas,
todo eso se descubrió cometiendo errores o moviendo pedales de una manera que jamás hubiéramos imaginado y poniendo los amplificadores de cierta manera y grabándolos de cierta manera, se consiguieron esos tonos. Y eso es lo verdaderamente bello, es lo que estoy diciendo. Aunque suenen mal, tú te pones un disco de esa época y dices, joder, qué aura tenían, ¿no? Qué bien sonaban. Y jamás hoy en día, en 2025, grabarías unas guitarras semejantes, porque te parecen basura, ¿no? Y realmente tienen su encanto. Y ahí es donde reside la magia. Como técnico de sonido, para hacer sonar a esa banda que ha venido a grabar aquí y digan, joder, tío, me ha gustado mucho el sonido de guitarra, ¿cómo lo has conseguido? Oye, pues he utilizado esto, esto y esto. Y que vean que se puede lograr eso con diferentes fuentes y no con 2 o 3 clics y que digan, ah, joder, suena de puta madre, pero suena igual que, joder, es que se parece el sonido al de Tribune, ¿no? Al plugin este que es algo que a mí no me inspira. O sea, estoy trabajando con arte y lo que quiero es hacer, entre comillas, mi arte. Es como a un pintor si tuviera que copiar la lámina de otro pintor, igual, con los mismos trazos, qué clase de pintor sería, ¿no? Si solo le diera los presets. Y nada, esta es mi opinión sobre los amplificadores digitales, los analógicos. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, así que eres libre de dejarla. Y, y no me malinterpretéis. Como he dicho antes, suenan espectaculares, son herramientas brutales. 2025, esto hace 20 años sería impensable. En 2 clics tenemos un sonido brutal. Pero siempre os animaría que con vuestros proyectos serios utilizarais algo, un extra. Si os lo podéis permitir, es mandárselo a un ingeniero para que os mezcle vuestras canciones, que va a tener ese punto de vista, que va a poder utilizar eh, material analógico que creen una mejor producción para ti. Si queréis mezclar y masterizar con el Menda, pues nada, me pegáis un toque que seguro que conseguimos algo potente con amplificadores reales y vamos a crear un sonido único. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Es simplemente mi opinión. Me gustaría saber la tuya, pues dejar por aquí un comentario. Quiero mandar especialmente un saludo a Latinoamérica. Me habéis robado el corazón. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Chao.